Ok, la clase agenda me va a ayudar a mí a, primeramente, a manipular mi archivo o a gestionar mi archivo, es decir, poder insertar, el poder guardar información en el archivo, el poder recuperar todas las cosas que tengo en el archivo, el poder eliminar, el recuperar y el de agregar algún dato y guardarlo. Y hacer toda la consulta, ¿no? Para eso, la clase agenda, yo voy a tener una variable o un atributo que se llama path, que el path viene siendo la ruta donde se encuentra mi archivo que yo quiero leer o crear, ¿no? Entonces yo estoy poniendo path, va a ser de tipo string, final, si dice que es final significa que es una constante y es privado. Entonces yo la ruta la estoy colocando aquí. Toda esta ruta es donde yo tengo mi archivo de objetos y tiene una extensión de .poo. También, al igual que los archivos primitivos, pues no podemos tener archivos de texto porque pues no son texto lo que vamos a estar guardando, sino son objetos. Entonces yo le puedo colocar la extensión que yo quiera. Sí, le puedo poner Villegas, Rifa, o le puedo poner POO solamente, ¿no? Entonces, lo siguiente es que tengo mi hash table, que es de tipo, aquí está, se va a llamar tabla, donde yo voy a guardar en la primera columna un string y en la segunda columna voy a grabar o voy a guardar en el hash table un objeto de tipo persona que ya definimos nuestra clase persona. ¿Ok? Y mi constructor, si recuerdan, es lo primero que se ejecuta después de que yo creo un objeto de tipo agenda. Entonces, mi clase agenda, yo tengo, fíjense, voy a tener voy a tener que tener, vale la redundancia, una clase o un objeto de tipo file input stream similar a lo de archivos de primitivos, que le voy a llamar FI. Pero aquí la diferencia, si recuerdan, en los archivos primitivos yo tenía date como datos, ¿no? Datos de entrada. Aquí es object. Entonces, object input stream, voy a tener un objeto de tipo object input stream. ¿Ok? Y esto puede provocar una excepción, por lo tanto yo pongo fi new, por eso lo pongo en un try catch, input stream y debo de colocar mi path, ¿vale? Aquí está mi path. Y lo que sigue es voy a crear o voy a instanciar mi objeto de io, aquí solamente está declarado, donde le estoy diciendo que va a apuntar al objeto fi, que es el de input stream. Y ahora sí, en mi tabla, en la primera columna, yo voy a cargar por lo que son los datos string y en la segunda columna yo voy a cargar los datos de persona. Y a través de esto que dice io.readObject, con esto yo estoy leyendo todos los objetos que sean de tipo persona, ¿ok? Y se los voy a cargar en la tabla. En la primera columna ya sabemos que cargamos los DNI o la llave primaria. Y en persona voy a crear todo el objeto, es decir, los tres atributos que tenemos. Entonces leo la información del archivo si existe con esta. Ahora cierro y en caso de que haya una excepción o un error, pues hago esto. Cierro, creo mi hash table. ¿Por qué? Porque probablemente no se encuentre, entonces nomás creo el hash table. No sé si tengan alguna pregunta con esto. El método agregar es un método que vamos a utilizar el file output stream, aquí se llama FO, y estoy apuntando al path, ¿ok? Y voy a tener un object output stream, ¿ok? Y también apunta lo que es el FO. Y para escribir en el archivo vamos a utilizar, en realidad, fíjense lo que estoy escribiendo. Yo estoy escribiendo el hash table. El hash table es lo que yo voy a escribir en mi objeto, ¿vale?
Entonces ahí está, mira, object, y voy a escribir mi objeto. Es decir, lo que yo voy a guardar en mi archivo va a ser la tabla. Cierro y esto pues puede provocar una excepción y también una excepción de file not found exception, es decir, de que no encuentra la ruta o que no se puede escribir. Entonces eso es lo que está haciendo para poder guardar. ¿Por qué serialicé persona? Bueno, porque también persona, si se acuerdan, persona la tengo en mi hash table. Por eso es que se serializa. Porque voy a utilizarle a través de la tabla, voy a utilizar persona. ¿Ok? Entonces, aquí es lo que estoy haciendo, escribiendo la tabla, que a su vez la tabla tiene la clase persona y es en realidad persona, todos los atributos de persona los que estoy escribiendo a través de la tabla. El método agregar, desde el main le vamos a mandar al método agregar 3 datos: el DNI, el nombre y el teléfono. Entonces ya hemos visto, el método constantKey va a ir a buscar en la tabla si se encuentra el DNI. Si no se encuentra, me regresa un falso. Y esto me retorna un falso. Y ese falso lo niego. Este símbolo que está aquí es de negación. Lo niego, por lo tanto se convierte en verdadero. Y el if, para poder que se cumpla la condición, lo que esté dentro del if debe de ser verdadero. Por lo tanto, si me retornó un falso, es decir, no se encontró el DNI en la tabla, en el hash table, por lo tanto me retorna un falso, lo niego, ahora se hace verdadero. Por lo tanto entra y me va a crear un objeto de tipo persona, inicializando los datos de los atributos de persona con D, N y T. ¿Ok? Y yo voy a colocar o voy a poner en el hash table, en la primera columna, el DNI, que es string, y en la segunda columna el objeto de tipo P, que es persona. Y me retorna un booleano, es decir, se pudo agregar en el hash table esa persona a mi agenda, ¿no? Que lo pude agregar. Y de lo contrario, si esto se encuentra, va y busca el DNI. Si se encuentra, me regresa un verdadero. Lo niego, es un falso, por lo tanto no entra al if, entra al else y me retornaría un falso. Bien, el método recuperar. Este método recuperar recibe un string que va a ser mi DNI y me va a retornar un objeto de tipo persona. Ok, estamos utilizando el mismo método para buscar en la tabla. Entonces, a través del DNI va a ir a buscar en la tabla si se encuentra. Si se encuentra en la tabla el DNI, me va a obtener el objeto cuyo DNI sea este, ¿vale? Entonces lo retorna en forma de objeto de persona. Si no se encuentra, me retorna un falso, por lo tanto ya no entraría al if, sino entraría al else y me retornaría un nulo. Bien, el método eliminar recibe también el DNI como string y me va a retornar un booleano, es decir, si se pudo eliminar o no se pudo eliminar. Igual seguimos con el mismo método, el constantKey, que va a buscar en la tabla si se encuentra el DNI. Si se encuentra, entonces a través del método remove va a remover esa persona o ese DNI y me retornaría un booleano. De lo contrario, si no se encuentra, ya no entraría al if, sino entraría al else y me retornaría un falso. ¿Va? Y por último, el método total. El método total no recibe ningún argumento, pero me retorna una enumeración. Y la enumeración viene siendo enumerar lo que me retorne case. En realidad, lo que hace el método case va a obtener todos los datos que se encuentran en la primera columna del hash table o de la tabla. Si recuerdan, la primera columna se encuentra un string y la segunda columna se encuentra un objeto de tipo persona.
Entonces, lo que hace SNK va a obtener todo lo que tengo yo en el string, en la primera columna. ¿Y qué es lo que tengo en la primera columna? Pues lo que tengo en la primera columna es mi DNI. Entonces, aquí estoy poniendo en la primera columna el DNI en el método agregar, y en la segunda columna estoy colocando el objeto de tipo persona. ¿Okay? Entonces, lo que hace el método total, y a través del método tabla case, va a retornarme todos los case o toda la primera columna y las va a enumerar, así como dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta n. Y eso me va a retornar en enumeración. Y bueno, prácticamente eso sería todo por la clase agenda.